experiencia sobre la base, o vas a basar tu conciencia política sacando lecciones de las revoluciones que ha habido. Y antes de la revolución rusa de 1917, bueno, tuvo la revolución de 1905, que fue una experiencia, pero antes estuvo la revolución francesa. Entonces los bolcheviques se dedicaron a estudiar la revolución francesa. ¿Para qué? Para aprender de la enseñanza de procesos vivos revolucionarios. Y sacas conclusiones políticas, una serie de cuestiones, etc. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que aprender, pues, una revolución, de aprender de un proceso revolucionario que, aunque haya sido hasta 1917, hace 96 años, nos deja lecciones, nos deja enseñanzas con cuestiones que nos permiten aprender. En el momento en que ustedes discutan los planes, etcétera, etcétera, espero que tomen en cuenta que sí hay que dedicarle un punto a asimilar las experiencias de la Revolución Rusa. Ahora, entonces hay una serie de consideraciones. Primero, que consideran el imperialismo como preludio de la Revolución Socialista. Yo creo que esta valoración política sigue siendo válida desde el punto de vista de las condiciones objetivas. Y además, una obra que obedece a la necesidad política, lo que decía al principio, de combatir a los social traidores de la Segunda Internacional, la crítica al cauquismo, por algo apoyaron a la burguesía alemana aprobando los créditos de guerra para la Primera Guerra Mundial. O sea, se subordinaron, o sea, había una necesidad política de combatir, etc. Además, ofrece un cuadro de conjunto de la economía mundial. Nosotros en esta exposición hemos tratado de ofrecer un cuadro de conjunto de la economía mundial, tomando en cuenta la situación en Asia. África no lo toco en gran medida porque es un desastre lo que está existiendo en África. La cuna de la humanidad es un desastre. Ahorita sigue siendo botín de rapiña de las distintas transnacionales. Muchas de las guerras que existen, etcétera, están fomentadas desde los países metrópolis para apropiarse de algunas cuestiones estratégicas. Mire, por ejemplo, hay un metal que se llama el coltan, en donde se utiliza fundamentalmente precisamente para la producción de teléfonos. Y hay una guerra civil ahí, y resulta que hay un país que está exportando el coltan, pero no tiene minas de coltan. O sea que se lo está robando al país vecino. Y esto está financiado por las empresas imperialistas, sobre todo europeas. Entonces, es un desastre lo que sucede en África. No están organizados, los estados se pulverizan cada vez más. La única esperanza es encontrar una respuesta en la clase obrera más poderosa de África, que es la de Sudáfrica. Es la única esperanza que podemos esperar en el caso de África, ¿no? Hay otra experiencia que hay que rescatar de lo que escribe Lenin, que es posible y necesario aprovechar los pequeños resquicios de la legalidad, y demuestra el embuste de las concepciones y las esperanzas en cuanto a la democracia mundial. El desarrollo del parasitismo, que lo menciona Lenin en su libro, pues se ha desarrollado de una manera escandalosa. ¿Qué es el parasitismo? Pues el desarrollo de una serie de actividades
no productivas y que se dedican a la especulación. Les decía yo, diariamente hay cuántos miles de millones de dólares circulando, comprándose mercancías, etcétera. Bueno, una parte considerable de ese capital que anda circulando, comprando, vendiendo, etcétera, se dedica no a la inversión, sino a comprar acciones, vender acciones, hacer operaciones con los famosos productos financieros derivados, que es una invención de los bancos para intercambiar papeles y venderse papeles y considerar que eso lo está volviendo cada vez más ricos. Y en serio lo piensan así. Los teóricos economistas que desarrollaron la teoría de esto de los productos financieros derivados les dieron el premio Nobel de Economía, porque la compra y venta de papeles entre ellos les permitía ser más ricos, más papeles y más papeles y más papeles. Y resultó que en un determinado momento esos papeles que formaron una burbuja financiera increíble estalló. O sea, el parasitismo se desarrolló a tal nivel que provocó una crisis mundial. Lo podía explicar para tener una idea de cómo ha sucedido esto. En Estados Unidos se desarrollaron dos empresas, Lehman, una empresa alemana, no me acuerdo el nombre de la otra, dos empresas que manejaban créditos para la vivienda, que llegó a tener el control del mercado $1 trillón. $1 trillón, ya saben lo que es eso. Un 1 y ¿cuántos ceros? 18 ceros. 18 ceros de dólares llegó a tener el mercado. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Vamos a hacer que el American Way Life, el modo de vida americana, es que todo el mundo tenga una casa. Todo el mundo va a tener una casa en un plazo de 25 años. Y se dedicaron a construir casas y a dar créditos para casas. Y facilidades para crediticios. Y entonces, si tú quieres una casa, pues el banco te da un crédito. Tú firmas un convenio que se llama un crédito hipotecario. Recibes el dinero y además te comprometes en pagar ese dinero en X número de años, una determinada cantidad y además a una determinada tasa de interés. Cuando se hicieron todas estas operaciones, la tasa de interés era chiquita, pero la tasa de interés subió. Entonces llegó un momento en que la gente que tenía el crédito, que recibía el crédito, que le dieron el dinero para hacer una casa, etcétera, pues no podía pagar las mensualidades. Pero además, para asegurarse los bancos de que no van a perder, los obligan a que compren un seguro. Si te mueres o no puedes pagar, pues el seguro se va a encargar de pagar. Pero resulta que subieron tanto los intereses que por millones los que contrataron créditos hipotecarios no pudieron pagar. Entonces, ¿quién va a pagar eso? Por las compañías de seguros. Y vino la crisis. ¿Por qué? Porque todos los seguros tienen que responder pagando lo que no paga el que se comprometió a pagar el crédito hipotecario. Entonces afecta a las compañías de seguros. Y luego además, con ese contrato que tú firmaste para que te dieran el crédito, el banco tiene el papel. Y con ese papel se pone a hacer un producto financiero derivado. Es decir, con esto yo voy a hacer un producto financiero
quién sabe con qué características, yo no le entiendo muy bien a eso, y entonces empiezan a vender entre ellos productos financieros derivados que están basados en un papel de compromiso de pago de un crédito, pero resulta que cuando no se paga el crédito, pues ese papel no vale nada. Y entonces tú estuviste vendiendo, y estos se intercambiaron productos financieros derivados entre todos los bancos de todo el mundo. Y se estaban haciendo ricos los bancos porque intercambiaban papeles y te venden este papel y tú me vendes este papel y yo te vendo otro papel y otro papel, y estaban llenos de papeles. Es capital especulativo, capital lo que Marx llama capital ficticio. Llegó un momento en que se infló tanto esto que se rompió y estalló la crisis más grande que ha tenido el sistema capitalista desde 1929. Producto de una actividad especulativa del capital financiero. Porque no era inversión en productiva. Bueno, una parte sí lo era, porque cuando tú vas construyendo una casa, pues sí tienes que invertir en terreno, en la madera o en lo que vas a utilizar para la construcción, en las puertas, etcétera, todo eso sí, ¿no? Pero resulta que para que eso sea una mercancía y te dé ganancia, se necesita vender. Y entonces, si resulta que ya se vendió, pero resulta que no pueden pagar, pues hay que recuperarla. Es decir, no se vendió. En ese sentido,